En el libro Física del Cielo y en algunas corrientes dentro del cristianismo, se enseña que para cada práctica de la nueva era existe una versión auténtica, cristiana, que en realidad le pertenece a la Iglesia. Quisiera en este vídeo dar mi opinión, con todo respeto, y explicar por qué estoy en desacuerdo con esta idea. Así que antes de responder a la pregunta de si es posible redimir prácticas ocultistas, veamos qué es lo que realmente se está proponiendo aquí. La premisa central de Física del Cielo es que muchas experiencias espirituales que están asociadas a la nueva era no deberían entenderse simplemente como engaños que uno debería rechazar, sino como falsificaciones de realidades espirituales que son auténticas y que la Iglesia habría descuidado o dejado de reclamar. Según esta lógica, prácticas como la canalización, el trance, la mediumnidad, los oráculos, los poderes psíquicos, las lecturas de aura, no serían solo expresiones de la oscuridad, sino que son supuestamente imitaciones de algo verdadero que en su versión legítima le pertenecería al pueblo de Dios. En distintos capítulos de este libro se repite esta idea de que Satanás ha estado operando con bienes robados, cito, de la iglesia y que los creyentes no deberían quedarse paralizados por el miedo a estas falsificaciones, sino que en este libro son alentados a recuperar eso que supuestamente nos pertenecería como iglesia. Entonces, en otras palabras, no deberíamos enfocarnos tanto en lo falso de estas prácticas, sino en reclamar lo verdadero que existe detrás de estas prácticas. En el capítulo 1 encontramos las siguientes palabras. Cito, la buena noticia es que Jesús nos reconcilió de vuelta con Dios y con lo que deberíamos haber sido en el jardín del Edén. Pero nuestras mentes aún no han sido transformadas lo suficiente como para darnos cuenta de ello. Comencé a entender que si este mundo realmente va a ser lo que se pretendía que fuese al principio, ahora que Jesús ha redimido todo, necesitamos saber qué es este poder, este mar de luz cuántica que subyace a todo. Y más importante aún, necesitamos saber cómo acceder a él. Página 7 de Física del Cielo. En el capítulo 3 del libro Física del Cielo se habla sobre las vibraciones positivas y las vibraciones negativas. Entonces, las positivas, en este caso, son presentadas como portal al cielo. De esa manera son presentadas en el libro, mientras que las negativas son descritas como algo cancerígeno, literal, o como, más bien como entendidas como algo destructivo. También se afirma que todo vibra, los seres humanos, las rocas, los animales y en general toda la creación. Y a mí me interesa hablar específicamente sobre este tipo de temas, no solo para comentar o hacer una review de este libro, sino porque yo creo que todas estas ideas están presentes tanto en la nueva era como en el nuevo pensamiento. Esta cuestión de las vibraciones, de cómo nosotros podemos alinearnos con nuestras vibraciones en función de una alineación con el universo, pensar también en nuestros pensamientos y nuestras emociones y cómo van equilibrando nuestras vibraciones para atraer aquello que queremos. Bueno, todas estas cuestiones de vibración positiva y vibración negativa son todas temáticas que se presentan y se repiten una y otra vez, tanto dentro de la nueva era como dentro del nuevo pensamiento. Y no olvidemos que las personas que son las autoras de este libro y otras personas que colaboran en este libro son personas que forman parte de la iglesia y que se dicen a sí mismos, se identifican como cristianos. Entonces, en el libro se habla de que la idea de que cuando uno le viene el poder, así dice, a la persona, estas vibraciones positivas, que son este supuesto portal al cielo, lo que harían es desplazar o anular las vibraciones negativas. Y quizás tú en este momento me estás viendo y estás pensando, pero esto no es lo que dice la Biblia. Justamente. Y este lenguaje introduce toda una cosmología y una antropología que son ajenas al marco bíblico. Este tipo de categorías
aparece con mucha más naturalidad dentro de las corrientes que son esotéricas, modernas y antiguas, y tiene mucho que ver con el misticismo energético, con tradiciones que están influenciadas por un lenguaje hermético de Hermes Trismegisto y popularizado en la espiritualidad actual, en la espiritualidad moderna. Dentro de ese mundo, la realidad es interpretada en términos de vibración, de frecuencia, de energía y de acceso a planos o estados superiores de conciencia, que esa sería la manera de elevar nuestro propio nivel espiritual y sería la forma también en la cual nosotros elevaríamos la conciencia planetaria. Entonces, como vemos, todos estos términos que son este lenguaje de energías, vibraciones positivas, vibraciones negativas, frecuencias, todo esto, como les decía, forma parte de la espiritualidad de la nueva era y del nuevo pensamiento, contrarias. Son ideas contrarias a lo que plantea la Biblia, a lo que nos enseñan las escrituras. Porque la Biblia nos enseña que el problema del ser humano no son nuestras vibraciones negativas, no es nuestra frecuencia que no está bien sintonizada. Nuestro problema como humanos es el pecado. El problema del ser humano es que está separado de Dios a causa de su pecado. Entonces la solución no es una activación energética, sino básicamente nacer de nuevo. Esa es la solución que plantea la Biblia. Entonces, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero quizás la parte más preocupante de este capítulo no sea tanto el lenguaje, sino que se ve con muy buenos ojos, se presenta de manera positiva la medicina energética y las sanaciones que están enmarcadas dentro de la cuestión energética. Creo que si de verdad queremos amar a nuestro prójimo, no podemos promocionar o promover este tipo de medicina, sino que al contrario, deberíamos advertirle con claridad a cualquier persona con la que podamos hablar cuando se están mezclando este tipo de categorías bíblicas con paradigmas espirituales que son extraños a la Biblia. Nosotros no deberíamos normalizar este tipo de cuestiones. Jonathan Walton señala, por ejemplo, que dentro de la nueva era muchas personas van a hablar de Jesucristo con respeto, lo cual es cierto, pero no como Salvador del mundo. Van a hablar sobre Jesús como una luz, como un buen maestro, una persona que tuvo buenos valores y una persona que vino a mostrarnos un camino. Y en eso la verdad es que tiene razón. Eh, en términos generales, esa es la versión de la nueva era respecto de Jesús. En este capítulo, Jonathan Walton también afirma que una manera de discernir si aquello espiritual a lo que nos estamos enfrentando o lo que tenemos enfrente es de Dios o no, una de las maneras es someterlo a las escrituras. Jonathan Walton también añade que otra forma de probar a los espíritus es observar si esa persona confiesa la fe en Jesucristo como su Señor y se reconoce verdaderamente a Jesús como el Señor de su vida, como su Salvador, y si ha recibido el perdón por sus pecados y confiando en su muerte y en su resurrección. Entonces, hasta aquí el planteo está correcto, bíblicamente hablando. De hecho, son principios que encajan con el discernimiento bíblico. Welton además dice que nosotros debemos entrar al ámbito espiritual por la puerta correcta, que es Jesucristo, porque él dice que de lo contrario nos meteremos en terrenos que son espiritualmente peligrosos. Y esto también es cierto, como vemos, Jesús en Juan 10 hace referencia a que Él es la puerta del redil. Voy a leer específicamente el versículo. Juan 10:1 dice: Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero aquí, en esta parte, es donde el argumento empieza a desviarse. Porque afirmar que Cristo es la puerta no significa que todo aquello que otros practican fuera de Cristo pueda ser recuperado y pueda ser reetiquetado como
si fuera algo legítimo, digamos, como si una vez que entran bien, o sea, que entran por el acceso correcto, luego lo podemos redimir y reetiquetar para que sea cristiano. Quiero decir con esto que entrar por la puerta correcta no necesariamente santifica a prácticas que las escrituras jamás nos entregaron. Donde personalmente me pierde teológicamente es en la página 49, porque en esta página Jonathan Welton afirma que él conoce o ha encontrado al menos 75 ejemplos de prácticas de la nueva era que la nueva era de esta espiritualidad ha tomado, ha traficado, dice, y que ha tomado para su territorio y que han sido reacondicionadas dentro del ámbito de la nueva era, pero que en realidad le pertenecen a la iglesia. Entre los ejemplos que Welton menciona están la clarividencia, la clariaudiencia, las auras, la meditación, los objetos de poder, los trances y la idea de tener un guía espiritual. Continúa diciendo que como cristianos de este tiempo, nosotros hemos sido comisionados, esa es la palabra que utiliza, hemos sido comisionados a ver cada falsificación que encontramos dentro de la nueva era y a redimirla. Esa sería nuestra comisión. Y que redimiéndola la podemos traer de nuevo a la iglesia y reclamar lo que la nueva era supuestamente nos robó. En esta parte del libro, Welton afirma que nosotros como cristianos no deberíamos malgastar nuestro preciado tiempo estando a la defensiva y queriendo confrontar al diablo y a sus maquinaciones. Él presenta aquí lo que llama una nueva estrategia. Y es la siguiente. Cada vez que nos encontramos con libros, imágenes, videos, películas, cualquier tipo de material del reino de la oscuridad, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la versión auténtica de esto? ¿Cuál es la versión auténtica que le pertenece al reino de la luz? La idea es que nosotros deberíamos tener suficiente fe en la habilidad de Dios para guardarnos y que esa fe en el Señor debería sobrepasar cualquier fe sobre el enemigo. Para respaldar su visión, Welton se apoya en la primera de Tesalonicenses 5:21 y yo voy a leer primera de Tesalonicenses 5 del 20 al 22 para tener un poquito más de contexto y dice así. Cito: No desprecian las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Welton escribe que los cristianos hemos tenido miedo de reclamar lo auténtico porque consideramos que el poder de lo falso es engañoso, que el poder de lo falso genera gran confusión y que el temor del cristiano es ir un poco más allá de lo que debería y terminar cayendo en la trampa del enemigo. Por eso, la conclusión práctica que, como les digo, no solo está presente en este libro, sino que también está presente hoy por hoy dentro de muchas iglesias, es la siguiente. La conclusión práctica es que deberíamos tener suficiente fe en la capacidad de Dios para guardarnos y que esa confianza en el Señor debería ser mayor que nuestro temor o que nuestro miedo por el engaño satánico. Pero lo cierto es que una cosa es confiar en que Dios puede guardarnos y que siempre nos está cuidando y nos está protegiendo, y otra muy distinta es utilizar esa confianza como una justificación para acercarnos deliberadamente a aquello que la Escritura nos manda a evitar. También Welton hace referencia a los dones del Espíritu Santo y esto me pareció interesante traerlo porque él afirma que la nueva era ha tomado los dones del Espíritu Santo y los ha modificado, los ha pervertido para los fines del enemigo. Las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo han sido tomadas por la nueva era y el enemigo ha hecho de ellos imitaciones o engaños espirituales. Y aquí quiero darles algunos ejemplos, que si bien estos ejemplos no están incluidos dentro del libro Physics of Heaven, dentro del libro Física del Cielo, me interesaría compartirlo con ustedes porque seguramente les va a dar una idea mejor
una visión más amplia respecto de a qué me refiero con los dones que han sido tomados, lo auténtico versus lo falso. Empecemos por el don de la profecía. Supuestamente dentro de la nueva era se ha convertido en mediumnidad, adivinación y psíquicos que están en contacto con seres de otras dimensiones. El hablar en lenguas. Las lenguas, que es un don del Espíritu Santo, supuestamente se ha pervertido y se ha convertido en, por ejemplo, el lenguaje de luz, o se ha convertido en personas que hablan con seres de otros planetas o que hablan con seres de una frecuencia superior, etcétera. También el hecho de hablar con sonidos que son incoherentes o experiencias que son experiencias de trance y que no tienen mucho sentido, supuestamente la nueva era es algo que tomaría de los dones del Espíritu Santo, en este caso el don de lenguas. El don de sabiduría, que es el entendimiento profundo que está dado por el Espíritu Santo para que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios con verdad. Pero en este caso, la idea es que este don se ha pervertido dentro de la espiritualidad de la nueva era y se ha convertido en conocimiento espiritual, porque es un conocimiento que se obtiene a través del ocultismo, a través de conexiones con seres demoníacos, que se ha pervertido por las intuiciones psíquicas y este tipo de habilidades extrasensoriales, supernaturales, sobrenaturales, que se ha pervertido y se ha convertido en sensaciones internas que no tienen nada que ver con lo que dicen las escrituras. Por otro lado, el discernimiento de espíritus también, como les decía en la primera de Juan 4, cuando habla de testar los espíritus, de probar los espíritus, cuando el Espíritu Santo nos guía para distinguir si una enseñanza, una práctica proviene de Dios o no, supuestamente la falsificación serían visiones, serían percepciones espirituales, o sí, percepciones que van a enseñar cosas que son contrarias a la Biblia o que son, por ejemplo, emociones o miedos que son contrarias a la revelación bíblica. Por último, sanidad y milagros, que son dones del Espíritu Santo, que son intervenciones sobrenaturales, justamente como estábamos hablando, que glorifican a Dios y que al final confirman la verdad de Jesucristo y del Evangelio. Sin embargo, Física del Cielo habla de objetos de poder, en este caso sí hace referencia a objetos de poder, y un ejemplo de este caso serían los pañuelos de Hechos 19, que son objetos ungidos, digamos, vistos de esta manera, ¿no? Y que el falso, la versión falsa, serían curaciones y que serían diferentes milagros, manifestaciones, pero del espíritu del maligno. Estarían entremezcladas con brujería, con satanismo, con manipulación emocional, sugestión, entre otras cosas. Como cristiana que he sido salvada de la nueva era y del nuevo pensamiento, quisiera con todo respeto expresar mi desacuerdo con estas premisas. Yo creo que después de leer este libro puedo honestamente decir que no creo que cada práctica de la nueva era pueda tener su versión cristiana santificada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estirar el cuerpo que hacer bodywork o que practicar yoga. No es lo mismo respirar que usar breathwork para elevar tu conciencia y conectar con seres de otras dimensiones. No es lo mismo reflexionar sobre algo que practicar visualización y meditaciones guiadas. No es lo mismo conocerse a uno mismo como persona, conocer su naturaleza caída. No es lo mismo que utilizar el enneagrama o diseño humano como si fuera un mapa espiritual de transformación. Yo no creo que estas cosas sean lo mismo. ¿Por qué creo esto? Porque las prácticas de la nueva era son literalmente hechicería. Entonces, son directamente ejemplos de desobediencia. Y no es que hay una práctica equivalente que podamos encontrar en su versión santificada. Sin embargo, yo no puedo llevar a un extremo pensando que el lenguaje de luz, o por ejemplo, el lenguaje que se habla estando en trance, o el lenguaje que se habla con un despertar de la Kundalini, que si no viste mi video sobre el despertar de la Kundalini, te animo a verlo. Yo no puedo pensar que eso, que estoy yendo a un territorio prohibido, están realmente pervirtiendo una versión auténtica de algo que le pertenece a la iglesia.
Como escribe Juan en la primera de Juan 3, él dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. Entonces, las prácticas de la nueva era y las prácticas del nuevo pensamiento no son redimibles. No podemos santificarlas. No es que las vamos a adoptar y vamos a modificar cosas y traerlas de nuevo porque la única respuesta bíblica que nosotros podemos tener ante estas prácticas es apartarnos de las prácticas, es cortar con ellas, es no participar en ellas. Yo sé que hay muchas personas que hoy por hoy están mirando esto y están pensando, sí, pero Satanás no crea nada, solo falsifica. Entonces, seguramente debería haber una versión auténtica, y es cierto que Satanás falsifica, pero de eso no se sigue de que debamos estudiar, practicar, reclamar aquello que Dios justamente nos está advirtiendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que nos alejemos de ello. Entonces la Biblia no nos manda a que vayamos a explorar lo oculto para encontrar una versión santificada. Yo no encuentro en la Biblia ningún versículo que hable sobre salir a reclamar nada y a retomar nada, sino en todo caso nos manda a rechazar las obras de las tinieblas, no a reinterpretarlas. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, más bien denúncienlas. Y esto, o sea, si nosotros tendríamos que reclamar algo que tiene que ver con una práctica, por ejemplo, la hechicería, en este caso, prácticas ocultistas, seguramente habría alguna instrucción en la Biblia, pero todo lo que vemos, todo lo escrito, es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque tomar prácticas paganas, practicarlas, enseñarlas, hacerlas, intentar redimirlas, todo esto corresponde al mal, corresponde a la oscuridad. Entonces, si nosotros no tenemos nada que ver con las obras, no deberíamos tener nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, esto se contradice. O sea, lo que escribió el apóstol Pablo se contradice con lo que se están planteando en algunas iglesias de reclamar y retomar lo que se nos ha quitado. De hecho, en la segunda de Corintios 6, Pablo advierte a los cristianos que están en Corinto que no se mezclen con las prácticas paganas con el cristianismo. O sea, que no hay un mix que nosotros podemos hacer y que de esa manera no sé qué sale de eso. O sea, esto está muy claro en las escrituras, porque Dios no ha ordenado que las enseñanzas paganas sean parte de la iglesia, sino que más bien ha declarado que son dañinas. El consejo que se da en el libro es que nosotros como cristianos deberíamos tener más fe en que Dios nos puede guardar, que en las maneras que el diablo nos puede engañar, si realmente confiamos en Dios, el diablo no tiene territorio en el cual engañarnos, etcétera. Y ahí cita a Juan 28 para respaldar esta idea. Pero pensemos. Según esta lógica, uno podría tranquilamente seguir haciendo viajes astrales, seguir comunicándose con los muertos, seguir canalizando a seres de otro planeta, siempre protegiéndonos con una oración o protegiéndonos añadiendo el nombre de Jesús a nuestras prácticas. Yo creo que tenemos que recordar que la obediencia es un acto de amor a Dios y que esto va a tener prioridad por encima de cualquier experiencia. Para continuar con esta idea, quiero leer la primera de Corintios 8 y también la primera de Corintios capítulo 10, porque aquí se muestra bien claro que participar de prácticas paganas no es algo neutral y no es algo que nosotros podamos redimir siendo cristianos. La primera de Corintios 8 dice esto, del 10 al 12. La primera de Corintios 8 del 10 al 12 dice, y cito, si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Acá Pablo está advirtiendo que hay formas de participación en prácticas paganas que comprometen nuestra comunión con Cristo y además
comprometen la fe de otras personas que nos están viendo hacer eso. En el capítulo 10, después dice que cuando alguien participa de lo que ha sido ofrecido en un contexto de ídolos, no está redimiendo esa práctica, sino que esa persona está provocando los celos del Señor porque lo está desobedeciendo. Consideren el pueblo de Israel. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Como hemos visto, la fe no se trata solo de ir y experimentar lo prohibido y esperar que Dios nos proteja en el medio de todo eso, sino que se trata de obedecerle en todo. Participar en prácticas que son contrarias a su voluntad no puede justificarse, no puede redimirse y más bien afecta nuestra comunión con Cristo y puede ser también una piedra de tropiezo para otras personas. Espero que este vídeo te sea de bendición. Espero que te anime a estar en las escrituras, a orar por otros y espero haber sido clara expresando el mensaje. Como siempre, me encantaría leer tus comentarios y tus reflexiones abajo. Muchas gracias.